Marinelli, Alejandro Marinelli y la participación especial de Diego García Sáez. Fue el mayordomo. Con toda la información policial como no te la esperas. En las 7:50. Efectivamente, los delitos han venido creciendo este último mes. Bajaron mucho al inicio de la cuarentena de una manera nunca antes vista y fueron creciendo en el mes de mayo y siguieron creciendo en el mes de junio. Nosotros nos venimos preparando de esta manera, como les venimos diciendo, ¿no? Con un patrullaje habitual, con nuevos operativos, con operativos de refuerzo, con operativos dinámicos y con esta fuerza de respuesta inmediata que también creemos que es un instrumento, una herramienta que puede contribuir a mejorar la seguridad de los habitantes del Gran Buenos Aires. También hemos utilizado algunos de los recursos que se ven acá, en algunos municipios, a pedido también de la provincia, para el patrullaje nocturno en algunas zonas que son particularmente conflictivas. Nosotros estamos viendo que hay un aumento del delito, pero sobre todo un aumento de la violencia. Las dos cosas nos preocupan, pero la violencia nos preocupa, por supuesto, mucho más porque es el riesgo de vida, ¿no? Querían hacer cosas por la galería, sacar a los presos. ¿Qué se piensa? ¿A quiénes sacaron? ¿Corderitos? ¿A quiénes se piensa? ¿Qué se piensa que iban a hacer? ¿Que iban a buscar trabajo en una panadería? ¿Qué se piensa que iban a hacer? Los chorros que sacaron por COVID. ¿Qué se piensa que iban a hacer? Ahora si tenés huevo, metelo de vuelta para adentro. 19 en la República Argentina, atención con esto, lo atraparon vecinos y pidió perdón. Es la primera vez que robo. Atención. Esta es la imagen, este es el audio, escuchen. No, yo no corrí porque alguien me impidió y me agarró. Espera que venga la policía. Y que lamentablemente no nos saca del debate, porque venimos hablando de la semana pasada, más allá de los robos, estos robos violentos con nenes en el medio, o sea, nada les impide robar. Fíjate, Carlos, que este chico estuvo más tiempo con los trámites en la comisaría que el delincuente de 17 años preso. Un robo a las 3:30 de la tarde, plena luz del día, centro comercial, hay muchísimo movimiento de tránsito, a la vuelta tenemos bancos. Bueno, así todos los delincuentes entraron a robar a una casa de celulares. Lo vas a ver en los videos que estamos compartiendo con ustedes. Son 3 delincuentes en total los que entran a esa casa de celulares. Y en el mismo momento que estaban robando acá, también había otro delincuente a unos metros robando una bicicleta. Parte de lo que deja la cuarentena tiene que ver con la violencia, ¿no? Con la inseguridad de todos los días. Esto ha pasado en Rafael Calzada. Hoy es una gran preocupación de los vecinos de toda esta zona de Rafael Calzada. Mira. Realmente es terrible la situación que estamos viviendo. Esto es peor que cualquier otra pandemia. La delincuencia es peor que cualquier otra pandemia. Bien, Ale, hay una cosa interesante en el mosaico de audios que preparaste, que estuvimos escuchando recién y que de alguna manera me parece que dan bastante cuenta o dan cuenta con mucha claridad de algo que a mucha gente le parece que es que en los últimos 15 días un poco que la cuarentena, el debate sobre la cuarentena fue reemplazado por el tema de la inseguridad como campo de batalla de lo simbólico y de lo mediático, o en lo simbólico y en lo mediático, entre las tensiones que suele haber entre la oposición, el gobierno, las distintas miradas de la sociedad, ¿no? Sí, vamos a poner en su justo lugar todo lo que está sucediendo, porque me parece que por eso lo trajimos, es un tema recontra complejo, y me parece que es necesario e imprescindible decir qué es lo que lo dispara. Hay casos, ¿sí? Digo, rápido, recuerdo el 27 de julio a un pibe que laburaba para Mercado Libre, unos motochorros lo matan en Adrogué, se llamaba Fernando Marino, un joven de 28 años. El 30 de julio una madre y un hijo salen súper conocido este caso, salen de la casa, le agarran el auto, se llevan al nene a las cuadras, el nene de 6 años, a las cuadras lo tiran al nene, después amarrearlo. El 2 de agosto, un padre con su nenita en la puerta de su casa le pasa lo mismo, los abordan, 2 ladrones que venían de robar a pocas cuadras a un periodista, de sacarle un celular, etcétera. Nada, puedo seguir así. Sí, la cifra. No, y aparte que van cobrando visibilidad. Por eso digo, no vamos a despreciar esto que está sucediendo, pero vamos a explicar qué sucede con esto y además cuál es la discusión que por lo menos habría que intentar tener, o el debate o la mirada que habría que intentar tener. Sobre todo respecto de información en los medios, ¿no? ¿Qué pasa cómo discutimos la seguridad cuando pasan cosas como estas tan potentes, ¿no? Es muy difícil discutir lo que sucede a nivel de inseguridad desde la forma de tratar en los medios masivos los casos.
Digo, un caso es, porque a ver, digo, abordar los casos es... sí, se juega el dolor de cosas, se juega el miedo de los que no lo sufren. La violencia sufrida, historias dramáticas que hay atrás. Digo, no hay mucho sobre qué... Digo, ¿cómo le vas a discutir a alguien que le acaba de pasar si está bien, no está bien, si hay o no hay? Digo, para una persona esto acaba muchas veces, cuando suceden cosas dramáticas, es una bisagra en su vida. Entonces es difícil discutirlo desde ahí, ¿sí? Está muy vinculado al espanto y ahí se anula cualquier situación de debate. Por eso lo traemos por el tema de qué discutimos cuando los medios repiten estos casos, porque además hay muchísimos más delitos que los que muestran los medios y los medios no tendrían tiempo para... Pero digo, en un momento de baja del delito no tendrían tiempo para mostrarlos, ¿sí? Entonces, digo, si a nosotros nos ponemos a pensar esto, hay que abrir siempre, naturalmente, cuando discutimos sobre inseguridad, hay que abrir el panorama y decir cómo se discute. Bueno, se discute con las estadísticas. No se puede discutir solamente por las... O por lo menos debería ser el punto de partida, digamos, ¿no? Después entra la subjetividad de cada uno, pero la estadística debería ser un punto de partida, ¿no? Sí, yo lo digo, cuando discutimos inseguridad en función de políticas, ¿qué políticas vamos a tener respecto? Políticas públicas sobre la inseguridad. Entonces, insisto, no podemos, digo, son dramáticos los casos, pero no puede ser la idea de poder mirarlo pura y exclusivamente por el caso, ¿sí? Bueno, ¿esto qué generó? Digo, no fue una situación que al gobierno y a la oposición, como decías vos, haya tocado costado. A ver, pasó de todo. Acá escuchábamos a la ministra de Seguridad de Nación hablando respecto del aumento de casos. También habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que a mi gusto declara de una manera, bueno, vos... ¿No te gustó? No me parece que alimenta el debate de una manera sana. Él dice una frase que dice: siempre vincular la inseguridad a cuestiones socioeconómicas tiene un sesgo medio ideológico y hay que ser pragmáticos. Me parece que es... ¿Qué no te gustó? Lo entiendo porque él lo que hace es responder un poco a la necesidad social, pero todas las estadísticas... Él termina en una frase diciendo: el delincuente no es delincuente porque es pobre, sino porque es delincuente. Y la verdad es que a ver, podemos discutirlo, pero las estadísticas muestran, desde siempre, tomar la estadística que quieras, es que luego durante, sobre el final de las grandes crisis económicas, se desatan picos de aumento de la tasa del delito de manual. 2002 y 2003 fueron los momentos con delitos complejos, con robos, con asaltos, con homicidios dolosos, donde más se disparó en la historia argentina. Mirá. Fue post-2002. Entonces, digo, lo de vincular la inseguridad con cuestiones económicas, naturalmente hay que hacerlo, ¿sí? A mí hay algo que me pareció interesante también, que es que creo que esto sacudió al gobierno respecto de qué es lo que va a hacer. Frederick, en muchos medios intentaban mostrar como una especie de cruce entre Cafiero y Frederick. La verdad es que yo creo que no. Me tomé el trabajo de analizarlo, porque veías muchos zócalos en la tele que decía... aparecía Frederick porque dio una entrevista a un think tank con capital estadounidense, que es el Argentina Project del Wilson Center, que revisa políticas criminales, y ella aparece diciendo en los zócalos, decía: no hay muchos robos, pero los medios de comunicación los hacen visibles. Y en realidad, en una entrevista mucho mayor, me apunté la nota y ella dice: estamos viendo hechos de violencia, sobre todo en ocasión de robo, que los medios de comunicación se hacen visibles. Y todo esto era en contexto hablando de qué pasaba en Latinoamérica, de México y de Brasil, ¿no? De la violencia. Y ella continúa y dice: no son muchos casos, en contexto con México y Brasil, no son muchos casos, pero tenemos en Argentina, por suerte, una gran intolerancia a la violencia. Y eso es algo que genera reacciones sociales y mediáticas, aun cuando no sea al nivel de Brasil. Claro, vos lo que señalás es que lo que dice Frederick es mucho más complejo que el zócalo que dice... Los medios lo reproducen, es algo en los medios, claro. No es así, ¿sí? Yo decía al comienzo que está bueno discutir con números, ¿sí? Por eso pedí los números a la gente de Frederick, y la verdad que es interesante porque hubo se repicó mucho en la semana que ya había en estos momentos y en la pandemia números más alarmantes que el año pasado, lo cual era completamente improbable por un montón de cosas, pero bueno, había que contrastarlo. Y la verdad que es que durante los primeros 6 meses del 2020 se registraron 1.044 homicidios dolosos en el país, o sea, con intención de provocarse, y fueron 2% menos que el mismo periodo en 2019.
A ver, lo cual está hablando de que algo está sucediendo. También 13% menos que 2018, ¿sí? Pero durante mayo y sobre todo durante junio la cantidad de homicidios empezaron a ascender, ¿sí? Provocando que estas cifras del primer semestre se acerquen a las de los últimos años. Durante el comienzo de la pandemia había sido muy baja y empezó a haber algunas cosas que además todavía no hay estadística significativa, todavía no estamos, nosotros hoy la estadística que estamos teniendo son todas hasta hace un mes. Claro. Y todos plantean que el ascenso es en este mes. Entonces es muy difícil de hablar por eso, de hablar con datos sobre eso, ¿sí? A ver, yo podría repetir un montón de estadística y datos bastante precisos. Por ejemplo, en junio del 2020 se produjo un incremento con respecto al mes de mayo del 2020, ¿sí? Aproximadamente del 30%, ¿no? Pero el junio del 2019, perdón. Perdón, del 2019. No, junio contra junio contra un mes atrás, ¿sí? Después, junio de este año, en todo el país se registró un 28% menos de robos y robos agravados que en el año pasado. Vos lo que estás diciendo entonces es para aislar esa idea, que es en junio, o sea, es cierto lo que vos decís de que no es este mes en el cual se está haciendo como inciso en que está aumentando, pero en junio, que es el mes pasado, hubo 28% menos de robos y hurtos que el mismo mes del año Exactamente. pasado. Entonces, digo, hay que entender la lógica de poder revisar una ola de inseguridad con perspectiva. Es muy difícil porque si no, solo te estás ganando por la discusión sobre los casos. Un poco eso es lo que quiero contar, ¿sí? La verdad que las tasas de homicidio en la Argentina, en los países no tan grandes como Brasil o México, las tasas de homicidio están congeladas y tendiendo a bajar, ¿sí? Lo cual es algo que refleja en todos los centros de estudio de criminalística, ¿sí? Todo lo que el imaginario que se plantea en los medios hoy se revisa en estadísticas y la verdad que no es así, por eso es interesante revisarlo. Claro. ¿Hay momentos de conflictividad social? Sí. ¿En este momento que hay una crisis económica tremenda, seguro que hay un aumento de violencia? Sí, hay aumento de violencia, estamos viendo estos casos, hay aumento de violencia. ¿Está claro que hay que hacer algo? Está claro que hay que hacer algo, pero probablemente lo que nosotros, o lo que yo creo que hay que hacer, no es lo mismo que lo que plantean quienes lo tiran en la mesa de los grandes debates. Esto de llenar policías puede tener un sentido de persuasión para achicar, pero hay que determinar con qué policía se hace eso. Frederick también lo explica bastante bien. La policía, a ver, trato de decirlo de una manera elegante, la policía que comete lo que comete en Provincia de Buenos Aires, es difícil que te pueda garantizar que te baje el delito. Claro, no, eso no cambiaría si tenés más o menos, probablemente quizás hasta por regla 3 dirías lo empeoraría. Mira, te doy un ejemplo. ¿Vos te acordás? En 2014, después unos años después del caso Candela, Daniel Scioli como gobernador de provincia lanza una emergencia en materia de seguridad en la provincia y se llenan las calles de policías, mucha presencia policial. 2014 fue el año por escándalo en la provincia de Buenos Aires que más casos de delitos complejos y de delitos comunes hubo. O sea, pensá eso, que es, a ver, va de la mano con la policía en terreno. Mucha policía en terreno no te garantiza que se van a dejar de cometer delitos. Hay que ver qué policía se pone en terreno, ¿sí? Ahí, Ale, vos escuchamos el audio de Yudica al principio de tu bloque y hablaba del tema de los presos del COVID y lo estiraba la I de COVID mucho como para que suene y para que parezca y se sienta mucho su indignación. Pero, ¿qué hay de estadística de eso? ¿Existe ya una estadística del impacto que tuvo las liberaciones que se produjeron, no sé, fueron 10 días más o menos hasta que se pararon? ¿Hay estadística de los presos del COVID actuando? ¿Se han visto algunas en la tele? Mira, yo pregunté eso exactamente porque la verdad que me parece que lo vi no solo en Yudica, que no es analista ni político, pero la verdad es que hubo casos, de hecho hubo un caso en Quilmes, en el caso del jubilado que le asaltaron en la casa, uno de los presos había sido liberado por COVID, otro joven, un joven colombiano en Capital también tenía una tobillera,
pero la mayoría de los casos que me refieren, es mucho más sensible la cantidad de gente que delinque por primera vez que personas que fueron liberadas durante la pandemia de un penal. O sea, por eso te digo, también vamos a ver las estadísticas, pero de los casos que están registrados son bastante llamativos la gente que sale a delinquir por primera vez y no tiene antecedentes. Que eso es lo que vos decías al principio, de que sí está probablemente, o por lo menos la lógica indicaría que esté vinculado con el tema de la crisis económica. Para mí es así. Le voy a agregar algo que es... tenemos un audio de Norberto D'Alorso. Norberto es un politólogo, investigador del CONICET y miembro del Observatorio de Seguridad de la UBA, que esta semana yo agarré un texto de él que me pareció muy interesante sobre la mirada de las sociedades, sobre cómo se mira la sociedad la inseguridad. Y esto es lo que nos decía. El problema de la seguridad o de la inseguridad tal cual como la conocemos hoy en día no es un problema que haya existido siempre. Con esto quiero decir que el modo en que experimentamos la desprotección, la vulnerabilidad, el miedo, es un producto relativamente reciente de los últimos 20, 25 años en la Argentina, especialmente en las áreas urbanas. Con esto no quiero decir que no hayan existido delitos, robos, hurtos, asesinatos antes, por supuesto que lo existieron, y ni que no hubiese existido una preocupación por la protección, por la seguridad, que de hecho también existió previamente. Pero a mediados de la década del 90, lo que comienza a cristalizarse, a anudarse, son una cantidad de experiencias, de discursos, de prácticas sociales que se articulan en lo que podemos decir la visión hegemónica de la inseguridad. Esta visión está construida principalmente por dos movimientos. En primer lugar, que se considera como inseguridad a los delitos. Quedan por fuera una cantidad de desprotecciones y vulnerabilidades que generan daño a la vida, a las posesiones, que no quedan dentro de lo que llamamos el discurso de la inseguridad. Es decir, el riesgo de perder el trabajo, de tener un accidente laboral, del daño ambiental, una cantidad de violencias quedan por fuera de la preocupación de la seguridad como se entiende hegemónicamente. De este modo queda la seguridad pensada solo en términos de delitos. El segundo movimiento es que la seguridad queda asociada solamente con algunos delitos. Es decir, no todos los delitos configuran el abanico de las problemáticas que va a atender la inseguridad, que queda circunscripta al delito de los sectores más débiles, de los delitos protagonizados por los sectores populares. De este modo, otros delitos contra la propiedad, la fuga de capitales, los desfalcos, la evasión impositiva y otros delitos violentos como pueden ser la violencia machista al interior de los hogares, la violencia que ejercen las policías, las torturas en comisarías, distintos otros delitos quedan por fuera de lo que se conoce comúnmente y mediáticamente como la inseguridad. De este modo, los protagonistas de la inseguridad son siempre algunos personajes vinculados a los sectores populares y quedan inmunes e impunes penalmente los sectores poderosos que también cometen delitos y que generalmente esos delitos pueden ser delitos que generan mayor daño social que los que se presentan como casos de inseguridad. Bueno, me parece interesantísimo esto, que es cómo se desplaza el punto de mira. Es inseguridad solamente inseguridad callejera y no todas las inseguridades sociales que provocan muchas veces la inseguridad callejera. Solo se apunta sobre el eslabón más bajo de la cadena y se pide, se exige que se ejecute contra ese sector muy bajo. Muy bien, buenísimo, porque es una mezcla de dato duro, de estadístico, más concepto. Me parece que es una buena manera de abordar el problema. Espero que no sea la última. Dentro de poco seguramente lo podrás reabordar con otros nuevos casos y con nuevos debates, porque no parece que el tema de la inseguridad vaya a salir pronto de la agenda mediática. Ale, seguimos, se viene el informativo, Guada Regal.